La justicia tiene muchas caras, pero algunas son más sombrías que otras. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con los asesinos más despiadados una vez que las puertas de la prisión se cierran tras ellos? Hoy nos sumergiremos en las oscuras profundidades del sistema penitenciario para descubrir los brutales finales de 5 de los asesinos en serie más notorios de la historia. Prepárate para un viaje escalofriante que desafiará tu percepción de la justicia y te hará cuestionar los límites de la naturaleza humana. Antes de adentrarnos en estas perturbadoras historias, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. No querrás perderte ninguno de nuestros fascinantes videos sobre crímenes reales y misterios sin resolver. Tu apoyo nos ayuda a seguir desentrañando los casos más intrigantes de la historia criminal. Nuestro primer protagonista es Leroy Martin, un hombre que aún hoy provoca escalofríos en la pequeña localidad de Gaffney, California del Sur, conocido como el Estrangulador de Gaffney. Martin sembró el terror entre 1967 y 1968, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. Pero lo que hace que el caso de Martin sea particularmente perturbador es su sed de notoriedad. En un acto de audacia sin precedentes, Martin contactó al periódico local, el Gaffney Ledger, para jactarse de sus crímenes. Imaginen el horror del director del periódico, Bill Gibbons, al recibir esa llamada. Martin no solo confesó el asesinato de Annie Lucille Dedmont, sino que también reveló la ubicación de otros 2 cuerpos en la zona de Gaffney. La policía, siguiendo las indicaciones de Martin, encontró los cuerpos de Nancy Carol Paris y Nancy Christine Reichardt. Ambas habían sido estranguladas y violadas, con Paris mostrando además quemaduras de cigarrillo en su espalda. El terror de Gaffney alcanzó su punto máximo cuando Martin secuestró y asesinó a su cuarta víctima, Opal Diane Woodson, de tan solo 15 años. Finalmente capturado y condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas, parecía que la justicia había prevalecido. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Martin. El 31 de mayo de 1972, apenas unos años después de su condena, Martin fue apuñalado hasta la muerte por un compañero de prisión. La justicia, al parecer, llegó de forma inesperada y sangrienta, poniendo fin a la vida de un hombre que había arrebatado tantas. Pasemos ahora a uno de los casos más infames de la historia criminal estadounidense. Albert DeSalvo, mejor conocido como el Estrangulador de Boston. Durante 2 años, entre 1962 y 1964, DeSalvo mantuvo a la ciudad de Boston sumida en un estado de terror constante, asesinando a 13 mujeres. Lo más escalofriante de sus crímenes era la diversidad de sus víctimas, desde jóvenes de 19 años hasta ancianas de 85, demostrando que nadie estaba a salvo de su sed de sangre. DeSalvo tenía un modus operandi particular. Se hacía pasar por un trabajador de mantenimiento para ganar acceso a los apartamentos de sus víctimas. Una vez dentro, las estrangulaba con sus propias medias o cordones, dejando lo que los investigadores llamaron su nudo de regalo característico. Este detalle macabro se convertiría en su firma, sembrando el pánico en cada rincón de Boston. A pesar de su eventual confesión, el caso de DeSalvo está plagado de controversias. Nunca fue juzgado por estos asesinatos debido a la falta de pruebas físicas. En su lugar, fue condenado a cadena perpetua por una serie de violaciones no relacionadas. Durante años, los debates sobre su culpabilidad continuaron, hasta que en 2013, gracias a los avances de la tecnología de ADN, se pudo establecer un vínculo definido entre DeSalvo y al menos uno de los asesinatos.
Pero el destino tenía preparado un final igualmente violento para él. El 25 de noviembre de 1973, DiSalvo fue encontrado apuñalado hasta la muerte en la enfermería de la prisión Walpole de máxima seguridad. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, en un ataque que muchos vieron como una forma de justicia poética. El asesino que había sembrado tanto miedo y dolor había encontrado su propio final sangriento tras las rejas. Si les está gustando el video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es crucial para que podamos seguir trayéndoles estas fascinantes y perturbadoras historias que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del mal y la justicia. Continuemos con Donald Harvey, un nombre que hace que incluso los valientes se estremezcan. Conocido como el Ángel de la Muerte, Harvey confesó haber asesinado a 87 personas, aunque oficialmente solo fue condenado por 37 asesinatos. Lo más aterrador de su caso es que Harvey era un auxiliar de enfermería. Aquellos que deberían haber estado bajo su cuidado se convirtieron en sus víctimas. Harvey comenzó su reinado de terror en 1970, trabajando en varios hospitales de Ohio y Kentucky. Sus métodos eran tan variados como escalofriantes. Utilizaba arsénico, cianuro, insulina e incluso contaminaba los sueros intravenosos con hepatitis B. En ocasiones, inducía peritonitis introduciendo una percha en los catéteres de sus pacientes, provocando perforaciones abdominales fatales. Harvey justificaba sus acciones como actos de piedad, afirmando que estaba liberando a sus pacientes del sufrimiento. Durante 17 años, Harvey logró ocultar sus crímenes, moviéndose de un hospital a otro. Su caída comenzó en marzo de 1987, cuando la inesperada muerte de John Powell, un paciente con respiración asistida, llevó a una autopsia reveladora. El doctor Lee Lehman detectó olor a almendras amargas en el estómago de Powell, un indicio claro de envenenamiento por cianuro. Confrontado por la policía, Harvey confesó no solo el asesinato de Powell, sino decenas más. En agosto de 1987, se declaró culpable de 24 asesinatos, recibiendo 3 cadenas perpetuas. Posteriormente, admitió 9 asesinatos más, sumando 20 años adicionales a su condena. Harvey afirmó que el número total de sus víctimas podría ascender a 50, aunque nunca se pudo confirmar la cifra exacta. El 28 de marzo de 2017, la historia de Harvey dio un giro inesperado. Fue descubierto en su celda gravemente herido tras una brutal paliza. 2 días después, el 30 de marzo, sucumbió a sus heridas por traumatismo contundente. El Ángel de la Muerte había encontrado su propio final mortal a manos de su compañero de celda, James Elliot. Un final que muchos consideraron apropiado para un hombre que había causado tanto dolor y sufrimiento. Ahora, prepárense para la historia de Charles Smythe, conocido como el flautista de Hamelin de Tucson. Smythe era un personaje verdaderamente extraño, incluso para los estándares de los asesinos en serie. Usaba botas de vaquero de gran tamaño rellenas de trapos para parecer más alto. Se teñía el pelo de negro y se dibujaba un lunar en la cara para tener un aspecto más malvado, pero su apariencia excéntrica ocultaba una mente verdaderamente perversa. El reinado de terror de Smith comenzó en 1964, cuando asesinó a Helen Rowe, de 15 años. Lo más perturbador de este crimen es que Smith lo cometió simplemente porque quería saber lo que se sentía al matar a alguien. Con la ayuda de su novia Mary French y su amigo John Saunders, Smith atrajo a Rowe al desierto, donde la violó, asesinó y enterró en una fosa poco profunda. Pero Smith no se detuvo ahí. En agosto de 1965, asesinó a las hermanas Fritz Gretchen, de 17 años, con quien había estado saliendo en secreto, y Wendy, de 13. Sus cuerpos fueron enterrados en el desierto, como el de su primera víctima. La caída de Smith comenzó cuando su propio círculo de amigos se volvió contra él. Richard Bronson
Jones, perturbado por las confesiones de Smith, viajó a Ohio y reveló los crímenes a la policía. Finalmente, llegamos a Jeffrey Dahmer, quizás el más infame de nuestra lista, conocido como el carnicero de Milwaukee. Dahmer aterrorizó a la comunidad gay de esta ciudad durante 13 años, desde 1978 hasta 1991. Sus crímenes no solo involucraban asesinato, sino también necrofilia y canibalismo, llevando el horror a niveles inimaginables. El modus operandi de Dahmer era tan calculador como perturbador. Atraía a sus víctimas, principalmente hombres jóvenes de minorías, a su apartamento con promesas de dinero o sexo. Una vez allí, los drogaba, estrangulaba y desmembraba. Pero lo que hacía a Dahmer verdaderamente único en los anales del crimen era su tendencia a conservar partes de sus víctimas, desde cráneos hasta genitales, como macabros trofeos. Dahmer fue finalmente capturado en 1991 cuando una de sus víctimas potenciales, Tracy Edwards, logró escapar y guiar a la policía hasta el departamento del asesino. Lo que los oficiales encontraron allí los dejó horrorizados: fotos de cuerpos desmembrados, un refrigerador lleno de partes humanas y un barril con ácido que Dahmer usaba para disolver los restos de sus víctimas. En su juicio, Dahmer fue declarado culpable de 15 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, más una adicional posteriormente. Sin embargo, su tiempo en prisión sería corto. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue brutalmente golpeado hasta la muerte por un compañero de prisión, Christopher Scarver, quien utilizó una barra de metal sacada de los equipos del gimnasio. Hasta la próxima, y recuerden, la realidad a veces supera a la ficción, y las historias más escalofriantes son aquellas que realmente sucedieron. Manténganse seguros y sigan cuestionando el mundo que nos rodea.